la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos COPREDE, el Programa Nacional de Resarcimiento, les da la más cordial bienvenida al Patio de la Cultura del Palacio Nacional, donde hoy estaremos llevando a cabo el acto público de solicitud de perdón y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los casos de los señores Robin García Dávila y el señor Aníbal Leonel Caballeros. Esto dentro del marco de dignificación impulsado por el Gobierno de la República. Nos hacen el honor de acompañarnos en mesa principal en esta mañana el señor Vicepresidente de la República de Guatemala, doctor Rafael Espada, el señor Secretario de la Paz, licenciado Orlando Blanco Lapola, la Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos COPREDE, licenciada Ruth del Valle. Nos acompaña el Presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, licenciado César Dávila, el señor Óscar Caballeros, el señor Julio García. Invito por favor a los señores de la mesa y a la concurrencia puedan ponerse de pie para la entonación de nuestro himno nacional. Sí.
sus lugares. Queremos a Robin vivo, queremos a Robin vivo. Esas eran las consignas que millares de estudiantes gritaban hace 30 años en las calles de la ciudad de Guatemala y otros centros urbanos del país para demandar el aparecimiento con vida del dirigente estudiantil Robin García Dávila, desaparecido de manera forzada el 28 de julio por las fuerzas represivas, junto al también dirigente estudiantil Aníbal Leonel Caballeros Ramírez. Robin García había sido dirigente estudiantil de la Escuela de Comercio y Leonel Caballeros del Instituto Rafael Aquech. Aunque habían pasado a ser estudiantes universitarios, mantenían un vínculo estrecho con el movimiento estudiantil de educación media. El 28 de julio por la noche, luego de haber participado en actos conmemorativos estudiantiles, Robin y Leonel fueron desaparecidos de manera forzada. 2 días después, el 30 de julio, el cadáver de Leonel Caballeros apareció tirado a inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto provocó un gran repudio y fortaleció la movilización para intentar salvar la vida de Robin. Luego de las intensas manifestaciones, principalmente de estudiantes y otras personas de los sectores populares para repudiar la ejecución extrajudicial de Leonel y demandar la libertad de Robin. El 4 de agosto de 1977, su cuerpo apareció cruelmente torturado en las cercanías de Palín Escuintla. El 5 de agosto, más de 50.000 personas acompañaron su féretro en la marcha quizá más grande de duelo en la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los participantes portaban claveles rojos, signo de amistad que los estudiantes convirtieron en un ícono de lucha. Su entierro, acompañado de manifestaciones silenciosas, paralizó la ciudad. Robin García, en su corta edad, se convirtió en uno de los principales mártires del movimiento estudiantil. En 1968 se hizo también símbolo del movimiento revolucionario cuando su nombre fue adoptado por el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García. Hoy, 30 años después, el gobierno de la República de Guatemala rinde homenaje público a Robin García Dávila y Aníbal Leonel Caballeros Ramírez. En este punto, por favor, invito a pasar al frente al señor secretario de la Paz, licenciado Orlando Blanco Laporte. Buenos días a todos y todas, señor vicepresidente, estimada María, presidenta del Congreso, secretaria del Instituto Nacional de Asessoramiento, familiares de Leonel Caballeros, Robin García, a todos, cada uno de ustedes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este acto de meditación y de remembranza de la vida, trayectoria y lucha de dos estudiantes que durante la década de los años 70 se destacaron justamente por lo que señalaba el video que acabamos de ver, por una entrega incondicional a sus valores y creencias de la lucha que elaboraron desde el estamento que ellos ocuparon, que fundamentalmente fue el trabajo organizativo de denuncia y de acompañamiento de las causas populares a través del movimiento estudiantil, principalmente el movimiento estudiantil de educación media. Una constante en la vida de estos guatemaltecos que hemos estado identificando durante estos últimos 20 meses, gracias a la educación democrática del presidente Colón y del vicepresidente Espada, quienes nos dieron instrucciones de tratar de recuperar esa historia violenta de Guatemala y tratar de identificar a aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que murieron durante estos años, los 36 años de conflicto armado. Una de esas constantes cuando hemos podido indagar en la vida de estos guatemaltecos y estas guatemaltecas es que ellos tenían una claridad enorme y una certeza muy profunda de los riesgos a los que se exponían con las actividades y las acciones que hacían. Ellos tenían una claridad
sobre el riesgo que incluso implicaba su propia vida al estar organizado, de estar generando acciones a favor de las clases más necesitadas del pueblo. Pero también una constante fue que, a pesar de esos riesgos, a pesar de esos temores, de esas intimidaciones, detrás de cada uno de ellos prevalecía el amor por el hermano y prevalecía justamente ese compromiso que de una u otra manera lo llevó a trascender en la vida. Nos ha tocado a nosotros conocer interioridades, conocer a los guatemaltecos de las guatemaltecas que están detrás de cada uno de esos símbolos, como Leonel Caballeros, como Robin García. Muchos de nosotros conocemos solo al hijo de Miguel, pero cuando hemos podido acercarnos a las familias, hemos podido conocer aspectos importantes de los jóvenes que eran, de las aspiraciones y de los sueños que cada uno de ellos tenía, del compromiso con Guatemala y de esa gran profundidad de seres humanos que cada uno de ellos tiene. Nos ha tocado a nosotros que generar ese tipo de actos de identificación. Hemos hecho este tipo de actos en muchas comunidades del interior del país, comunidades indígenas que fueron masacradas y atrapadas, recordando a todos esos campesinos, muchas veces niños y niñas que no sabían por qué, pero fueron muertos en esa época de la violencia. Y también nos ha tocado dignificar a aquellos guatemaltecos o guatemaltecas de sectores urbanos que mucho aportaron a la vida de Guatemala. Hoy, en este acto de ilustración que preside el presidente de la República, estamos recordando Aníbal Caballero y a Robin García por el legado con ellos. De igual forma, al terminar este acto, se estará haciendo entrega de una edición de este libro de Jornadas de agosto de 1977, que recoge mucho lo que vivió la ciudad de Guatemala en aquella época, y también se pudo reeditar el poemario que escribió Robin García, sus porteratas, así que los invitamos para finalizar este evento puedan tener acceso a esta documentación, que es una documentación histórica. El presidente incluso viendo el video me decía que es importante que este video lo llevemos a las escuelas, a darle a bienvenido, me decía que es el ministro de Educación, y podamos llevar este tipo de videos, este tipo de literatura para que los guatemaltecos conozcamos a estos seres humanos que tienen la vida por Guatemala. Para nosotros, de la Secretaría de la Paz, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y del Programa Nacional de Resarcimiento, este tipo de actos también es una obligación moral, también de donde nosotros venimos, pero también es una obligación como parte del Estado. A nosotros nos ha tocado que venga a recordar a Guatemala muchos años después. Hoy estamos 32 años después de que Robin y Aníbal fueron muertos. Días después había sido asesinado también un gran maestro del sindicalismo guatemalteco, que era López Navarro, y ellos justamente viniendo de una actividad, como dice el video, de conmemoración de una masacre de estudiantes salvadoreños, que también el internacionalismo y la solidaridad internacional estaba presente en el quehacer de ellos, fueron asesinados. Nosotros nos tocado 32 años, tuvieron que pasar para que un gobierno pudiera reconocer la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado en la muerte de Robin y de Aníbal Caballero. El caso de Aníbal está en el seno interamericano, tenga lo seguro, los familiares de parte nuestra, no va a haber ningún impedimento para que ese caso avance en la instancia de la Comisión Interamericana.
pueda identificar de acuerdo a las solicitudes familiares. De igual manera, entendemos que ese reconocimiento a la familia Robin García y tengan por seguro que lo que esté en nuestros alcances no solo para lograr la mejor de ellos, sino para también resarcir en parte el daño que el Estado hizo contra ellos y muchos guatemaltecos, lo haremos. Así que nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos a este tema. Corresponde ahora la participación de la presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, licenciada del Valle. Yo, ¿quién soy? Soy como el ayudante de la familia que no pierde la esperanza de convertirse en la familia. Soy el que día con día aprende y mantiene el orden. Soy quien sabe que nunca dejará de aprender y comprender y que nunca estará perfecto. Por lo consiguiente, soy útil, pero jamás indispensable. Quiero agradecer en primer lugar a las familias de Robin y Lionel por habernos permitido hacer estos actos de dignificación y de recordación de su memoria y de reconocimiento de la lucha de estos dos jóvenes. Quiero agradecerles también especialmente a sus padres, sé que solo está doña Carmen por acá, pero quiero agradecerle, como lo hice hace 2 días, por haberlos formado como los formaron, por haberlos hecho hombres de bien y por haberles dado ese espíritu de lucha y ese espíritu libertario. Hoy en nuestro calendario sagrado maya es un día Vats, es el día del hilo del tiempo, a través del cual nosotros tejemos la historia. Y por eso es que estamos construyendo más historia con esta memoria y con este trabajo que hacemos. En 1974, como ya lo vieron ustedes en este video, el general Shell Eugenio Laugeros García asume como presidente de la República de Guatemala. Laugeros había sido, para todos aquellos que hayamos leído la historia, ministro del general Carlos Arana Osorio, un gobierno denunciado también por represivo. A finales de julio del 77, estos dos jóvenes estudiantes son detenidos por las fuerzas de seguridad. Apenas cumplían 19 y 21 años. Acababan de salir de una actividad estudiantil. 2 días después, apareció torturado y ejecutado uno de ellos, Aníbal Leonel Caballero Ramírez, que iba a graduarse de maestro del Instituto Rafael Akeche. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Aníbal Leonel nació en septiembre de 1955 en esta capital. Era el hijo segundo de don Oscar Augusto y doña Carmen. Estudió la primaria en la ciudad, la secundaria entre Simón Bolívar y el diversificado en el Instituto Rafael Akeche. Había querido ingresar al seminario de los padres franciscanos, pero don Oscar no se lo permitió. Y en otra ocasión incluso leíamos entre las anécdotas que se fue a Panajachel a tratar de ayudar al sacerdote de aquella parroquia, pero finalmente lo llevó de regreso a su casa. Ya desde los básicos, Aníbal Leonel participó en el movimiento estudiantil, desde que estaba en el Instituto Simón Bolívar. Fue incluso presidente de la Asociación de Estudiantes, vicepresidente, de la Asociación de Estudiantes de la Akeche. Era un deportista, jugaba en el equipo de básquetbol que se llamaba Estrellas Juveniles, del cual su padre era el entrenador. Y se iba a graduar de maestro en el Akeche en el año 78. La promoción del año en que fue secuestrado, la promoción del 77, le dedicó a su nombre el esfuerzo académico obtenido. Robin era hijo de don Leopoldo y de doña Delia Elisa, personas sencillas y honorables también. Él nació un 14 de diciembre en el año de 1956. Estudió, como ya lo cuenta Julio en el video, inicialmente en Tiquizate, de donde eran originarios, y después en la capital. Los básicos los hizo entre la Escuela Normal Central para Varones y el Instituto Miguel García Granados, haciendo el diversificado en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, que todos conocemos como Escuela de Comercio. Ahí se recibió de perito contador en el 76 y recientemente había ingresado a la Universidad de San Carlos a la Facultad de Agronomía.
A Robin le gustaba el fútbol, el básquetbol y la lucha. Era un buen estudiante y había sido también dirigente estudiantil, sobre todo en la Escuela de Comercio. El sábado 30 de julio, el cadáver de Leonel Caballeros es arrojado cerca de la ciudad universitaria con evidentes muestras de tortura y estrangulamiento. Fueron más de 400 estudiantes quienes le acompañaron en su sepelio, a pesar de que este se realizó un día domingo. Los estudiantes de educación media y universitarios entonces se volcaron a las calles con la consigna "Queremos a Robin vivo". Se buscaban espacios de diálogo con el gobierno, pues se había visto a los agentes de seguridad detener a los dos estudiantes, y uno de ellos ya había aparecido imputado. Los estudiantes promovieron paros progresivos, asambleas en los institutos de nivel medio y facultades de la Universidad de San Carlos. Intentaron reunirse con las autoridades y quienes los recibieron fueron el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, que todos sabemos que está acusado por ser parte de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y las masacres en nuestro país. Y el director de la Policía Nacional, que en aquellos tiempos también eran militares. El lunes 1 de agosto, 10.000 estudiantes de educación media manifestaron por las calles del centro de la ciudad y se concentraron frente al Palacio Nacional para exigir el esclarecimiento del asesinato de Leonel y el aparecimiento con vida de Robin. Esa tarde salió una caravana también desde la Universidad de San Carlos hacia el Palacio, donde se unieron los estudiantes de los institutos nocturnos de la época. Se intentó de todo para evitar esta movilización, incluso las amenazas del Ministerio de Gobernación de encarcelar a quienes manejaran los vehículos que participaran en la caravana. El martes 2 de agosto se realizaron asambleas en los institutos y se empezó a gestar el paro general de labores docentes. En la Universidad de San Carlos se realizaron mítines y asambleas estudiantiles. Esa misma noche salió otra manifestación del Instituto Central Nocturno, a la que se sumaron otros estudiantes de jornadas nocturnas y organizaciones populares. El 3 de agosto, la familia de Robin, acompañada de algunos dirigentes estudiantiles y populares, logra finalmente esta entrevista con Donaldo Álvarez Ruiz y el director de la policía. 4.000 estudiantes universitarios salieron en manifestación nuevamente para demandar el aparecimiento con vida de Robin. Se planeaba una manifestación mucho más amplia para el viernes 5 de agosto. Sin embargo, el jueves 4 apareció el cadáver de Robin terriblemente torturado en el kilómetro 48 de la carretera Palines-Fuente. Seguramente todos estamos convencidos que apareció el día 4 por las presiones que el movimiento popular había hecho. El repudio por esta situación movilizó a la ciudadanía entera, que se volcó a las calles portando claveles rojos para acompañar a Robin a su última morada. Su cuerpo fue trasladado a la rectoría de la Universidad de San Carlos para rendirle homenaje, donde se concentraron miles de guatemaltecos. Algunas noticias de aquellos tiempos hablan de más de 20.000 y otras hablan de 60.000 entre estudiantes, profesionales, trabajadores, que le acompañarían al día siguiente por su recorrido póstumo hasta su última morada, pasando por el Instituto Rafael Akeche y la Escuela de Comercio. También se realizaron manifestaciones en las cabeceras departamentales de Quetzaltenango, Xochitepeques, Jutiapa, Huehuetenango y Chimaltenango. El diario El Gráfico reportaba en esa época, en un orden admirable, las interminables columnas de estudiantes de educación media y universitaria, sin un grito, sin una voz destemplada, ocuparon 20 cuadras del centro de la ciudad, llevando en hombros durante buena parte del trayecto el féretro del joven asesinado por el ejército secreto anticomunista. Ambos crímenes permanecen en la impunidad. Y como decía el secretario de la Paz, ante la negativa de las autoridades guatemaltecas de hacer justicia, la familia de Leonel Caballeros en 2005 presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando justicia en las Cortes Internacionales. El caso de Robin García recientemente ha sido anexado al de Leonel Caballeros, así como ellos se acompañaron en vida, se acompañaron durante la muerte, se van a acompañar ahora en este proceso jurídico en la Comisión Interamericana. Desde la COPREDE, institución a la que le corresponde la atención de los casos que se encuentran en la Comisión Interamericana, hemos estado trabajando sobre la base de buscar formas de dignificación, sobre la base de buscar el avance de estos procedimientos correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional, y sobre la base fundamentalmente de la instrucción que el gobierno del presidente Álvaro Colón y del vicepresidente Rafael Espada nos dieron cuando empezamos esta tarea.
Hay que responderle a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, hay que dignificar su memoria, hay que reconstruir la memoria histórica, hay que hacer avanzar ese hilo del tiempo en función de la justicia y de la dignidad de las personas. Durante estas jornadas que hemos tenido, se dignificaron las memorias y las vidas de Aníbal Leonel Caballero Ramírez y de Robin Mayro García Dávila. Se ha hecho la reedición de este folleto, se ha hecho la edición de este poemario, se ha acompañado a los familiares en los planteamientos que han hecho. Se revelaron 2 placas, una en el Instituto Rafael Akeche en memoria de Leonel Caballeros y una en la Escuela de Comercio en memoria de Robin García, y se nombró la 10ª avenida entre 9ª y 10ª calle con el nombre de Robin García. Es la calle que pasa justo frente a la Escuela de Comercio. Y seguimos trabajando también en este sentido porque la dignificación sea completa, porque sabemos que la dignidad no se va a lograr de nuevo y la reconciliación no se va a lograr en nuestro país si no logramos alcanzar los eslabones de la justicia, si no logramos que las víctimas se sientan absolutamente reivindicadas. Para nosotros, desde el espacio que tenemos, como decía el secretario de la Paz, durante todo este año hemos estado trabajando en la reivindicación de diversos espacios, desde el programa de resarcimiento se han hecho algunos, desde la Comisión Presidencial se han hecho otros, se han hecho algunos en conjunto también entre las 3 instituciones, y muchos de ustedes han participado en la dignificación de poetas, de sindicalistas, de campesinos, de trabajadores, de intelectuales de este país. Incluso la misma reivindicación de las gestas de octubre del 44, de la revolución de octubre, ha sido un esfuerzo por contar lo que pasó, por dignificar la memoria de los que entregaron su vida buscando una Guatemala mejor. Estamos convencidos que es necesario contar lo que pasó. Es necesario que lo conozcamos todos aquellos que no lo vivimos. Es necesario que aquellos que lo vivimos lo contemos para que la verdad siga permaneciendo. Estamos convencidos que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Y los guatemaltecos y guatemaltecas no queremos que se vuelvan a repetir las atrocidades de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Por eso es que hacemos este tipo de actos y por eso es que reivindicamos la memoria de todos aquellos que entregaron su vida tratando de construir un país mejor, que entregaron su vida, que entregaron incluso la existencia misma, ya no fue solo dedicar sus vidas a esta lucha, sino entregar la existencia misma. Y como decía la oración fúnebre que se leyó hace 32 años ante el féretro de Robin García, todos creemos que estos son héroes, que no son mártires nada más, y que como los héroes no mueren, cierran sus ojos y se quedan velados. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la participación del señor vicepresidente de la República de Guatemala, doctor Rafael Escala. Como director o coordinador del proyecto de la paz para Guatemala, por favor, trabajemos por la paz. Amigos de la mesa directiva, amigos del cuerpo diplomático, familiares de nuestros héroes Robin y Aníbal, muchas gracias por venir aquí y gracias por permitirnos hoy hablar, reflexionar y honrar a estos grandes ciudadanos. Primero quiero decirles en nombre del señor presidente, ingeniero Rafael, a quien ahorita me siento muy orgulloso de representar, un saludo cariñoso y caluroso a todo Guatemala, pero principalmente a las familias que hoy honran y reflexionan la vida de estos 2 grandes y jóvenes hombres de Guatemala. Un saludo muy especial a nuestras universidades. El rector Efraín Medina está por aquí, que representa a la fuerza educativa superior de este país. Y ahí creo que vamos. Tengo una misión el día de hoy muy especial. En este gran patio
de este monumento nacional, este monumento de la cultura, de la lucha y de la revolución. Es un día muy especial. Este monumento ha visto gestas y actividades de gran envergadura. En este edificio han pasado autoridades de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. En mi calidad de vicepresidente hoy represento a las autoridades administrativas que pasaron en este palacio y que hoy, después de 50 años, regresamos a una visión política, social, que era por la que nuestros héroes han luchado y han entregado su vida. El día de ayer, revisando la historia de nuestros héroes que hoy honramos, es impresionante. Una vida tan corta y tan productiva. Después de 30 años, estos dos jóvenes nos dan un gran ejemplo. Revisar el poemario de Robin es increíble. Es increíble que a tan corta edad pudiera tener esa visión. A esa edad yo medio le escribía a mis novias unas cartas mal hechas. Este hombre tenía una profundidad humana increíble. Ese poema, el maestro, profesor Ramírez, léalo, ténganlo, es increíble. La voz maestra. Peleemos y conquistemos la libertad, la igualdad y la justicia. Y así podríamos seguir esos pensamientos que fueron escritos, que son increíbles. Ese verso de la victoria, hasta la victoria, compañeros, esa visión que tenía visión de su muerte. Él sabía que iba a morir, quería y sabía que iba a morir para lograr algo por Guatemala. El día de hoy no vengo a hablar solo de vida y muerte, venimos a hablar de los productos de nuestra vida. A mí personalmente, y piensen lo que creo que a ustedes también, no nos da miedo la muerte. Nos preocupa a veces la muerte, pero no nos debería dar miedo la muerte. La muerte es un proceso biológico y no me da miedo la muerte porque todos vamos a morir. Me preocupa más la vida. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué damos en la vida? Eso me preocupa más. Eso me da miedo. Tantas vidas desperdiciadas, tantas existencias que no son vidas, que no han producido nada para nuestros países y nuestra humanidad. Eso me da miedo. Formar vidas que no hagan nada. Eso es esterilidad. Eso me hace llorar. La muerte no. La muerte es un proceso natural que vamos a aceptar todos. Hay muertes prematuras y muertes naturales del ciclo de la biología. Hoy, como vicepresidente, representando al presidente de la República, al gabinete entero y a todas las administraciones, estoy aquí en una misión y una misión muy especial. Quiero agradecer a las familias de estos héroes que estén el día de hoy aquí y que acepten este evento que va a ser muy especial. Hoy me toca a mí una misión dura, pero que creo que me llena de orgullo que al fin se puede hacer. Me toca a mí, que es duro hacerlo, pero hay que hacerlo. Vengo a hacer justicia, no venganza, la venganza es negativa. Eso me preocupa, las vidas negativas. No queremos, y estoy seguro que ni Aníbal ni Robin querían dar una visión negativa al país. Entregaron su vida y dieron su muerte por un mejor país. Eso es lo más importante que tenemos que ver el día de hoy. Entregar esa visión. Y estoy seguro que tanto ellos dos como los héroes que murieron en esos años de tristeza y conflicto y de autoridades irresponsables que tuvimos, estoy seguro que si nos hemos preguntado que si con su muerte el país iba a mejorar, hubieran muerto felices,
como estoy seguro que murieron. Aunque murieron con dolor físico, tenía una felicidad interna de saber y pronosticar que Guatemala iba a ser mejor. Miren qué responsabilidad tenemos nosotros. Estamos aquí a honrarnos, pero no solo en discursos, en monumentos, en palabras. Estamos aquí para comprometernos de honrar esa sangre derramada para que Guatemala sea mejor. Ellos entregaron esa sangre, respetemos esa sangre y trabajemos por una Guatemala mejor, por una Guatemala grande, por una Guatemala que ellos soñaban, como dijo Robin, con justicia, con equidad, con desarrollo. Y ese es el compromiso que el presidente Colón, cuando tomó posesión, lo dijo, el gabinete nos lo dijo, y todos los días nos recuerda que estamos aquí con una misión que es mejorar nuestro país. Hoy me toca nombrar una palabra y quiero que lo escuchen bien. Estoy aquí para pedir perdón. ¡Perdón! Perdón. Palabra dura. Palabra profunda. Es una palabra que dice mucho y dice nada. Y dice nada cuando los familiares ya no regresan a la ira a esos hombres que perdieron. Pero dice mucho si viene del corazón. Dice mucho si en realidad lo sentimos. Esa palabra perdón tendrá significación si viene de nuestras almas, si viene de nosotros mismos y si tiene un significado, que es mejorar a Guatemala, mejorar a esa Guatemala que todos queremos y que ellos adoraron. Hoy voy a hacer entrega de una carta para que en esa carta estén las palabras, esa palabra perdón, que creo que es lo menos que podemos decir y hacer. Perdón por todo lo que nos hicieron, perdón por todo lo que hemos hecho, pero no nos quedemos ahí. Hagamos algo por este país. Ya no más niños con hambre, ya no más campesinos sufriendo la inequidad y el desprecio, ya no más sociedades indiferentes, tontas y irresponsables. Busquemos y soñemos con una Guatemala grande como la que Aníbal y Robin querían. De nuevo, muchas gracias, muchos perdones a esta familia, pero gracias por darnos a estos muchachos. Gracias por darnos a estos héroes que nos han inspirado y nos llevarán a un mejor y feliz final, para que todos tengamos una muerte feliz y una vida productiva. Muchas gracias. Quisiera hacer patente esta palabra perdón a estas familias a través de esta carta firmada por el señor presidente de la República, la representación del gobierno y los gobiernos de Guatemala, pero más importante el pueblo de Guatemala, la familia García Dávila. La carta lee así: en Guatemala, las violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno no solamente fueron una constante para la población, sino también sus dimensiones adquirieron un saldo trágico de víctimas. Fueron muchas las atrocidades y violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Un primer paso para la conciliación nacional es el reconocimiento efectivo de lo sucedido. En el pasado ya no pueden concebirse un futuro promisorio para el país si los miles de hechos violentos se dejan al olvido y se desechan como que si nada hubiera ocurrido.
Conocer la verdad, dignificar a las víctimas, promover el resarcimiento y la justicia son baluartes indispensables para la construcción de una sociedad democrática y una cultura de paz. Después de años de indiferencia, en nombre del Estado de Guatemala les pedimos ese perdón por las angustias y el dolor causado durante el conflicto armado interno. El Estado no otorga valor económico a la vida, ni al sufrimiento de cada uno de ustedes. Sin embargo, con el resarcimiento económico se reconoce simbólicamente y en parte los daños causados a cada una de las víctimas y sus familiares. Si en estos tiempos, sabiendo porque florezca la vida, y como si hoy fuera Canil, pedimos por la vida y por la generación, para iniciar un nuevo tiempo que nos permita trabajar a todos juntos por un mejor país y sin sanar las heridas que dejó el pasado. Atentamente, Álvaro Colón Caballeros, Presidente Constitucional de la República. Familia García Dávila. Familia Caballeros Dávila. Agradecemos la participación del señor vicepresidente con este punto tan especial. Y continuando con nuestro programa, voy a dejar el uso de la palabra al licenciado César Dávila, presidente de... Muy buenos días a todos y a todas, señor vicepresidente de la República, señor secretario de la Paz, señora presidenta de COPRED, familiares de Robin García, familiares de Leonel Caballeros, amigos y amigas. Y me corresponde hacer entrega de este poemario que plasma el pensamiento estético de un joven que tuvo una preclaridad de cara a lo que la sociedad guatemalteca necesita para salir de la inequidad, para salir de la injusticia. Esto es un tributo a su memoria, a su trabajo, a su forma de pensar, a su vida. Y que recordemos que a través de esto, como recuperación de la memoria histórica, estamos escribiendo nuestra historia. Dejar plasmado esto es hacer ver esa historia oscura de Guatemala que por muchos años se ha querido ocultar. Este poemario no solo plasma ese pensamiento estético de Robin, sino que también plasma los sueños que él tenía sobre su patria. No es en vano, ya se ha dicho suficiente hoy. Hoy que se rinde un homenaje en este recinto donde se planificaron muchas de las muertes y las torturas que sufrieron mucha de la sociedad guatemalteca. Eso es parte de la dignificación, partiendo de que aquí se tomaron esas decisiones y de aquí, de estos lugares, se dieron esas órdenes. En nombre del gobierno de Guatemala, del presidente Álvaro Colón, de la Secretaría de la Paz, de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Resarcimiento, hacemos entrega de este poemario a las familias de Robin y de Leonel y del documento de las jornadas del 77, donde se plasma la lucha que se dieron en esos días por esclarecer no solo por qué razón se los habían llevado, sino que aparecieran con vida. Ellos siguen con vida. Ellos no han muerto porque están en el corazón de cada uno de nosotros y mientras nosotros los tengamos ahí, van a seguir vivos. Les pedimos entonces, a nombre de ellos, un fuerte aplauso a su memoria y un fuerte aplauso a su lucha.
Paz Cofredi Resarcimiento hacemos entrega de esta memoria y de este trabajo que plasma la lucha de tu hermano. Esperamos que esta parte que estamos haciendo entrega ahora siga siendo una esperanza de la lucha que ustedes han iniciado por esclarecer lo que sucedió con sus familiares. Sabemos que son pasos que se han tardado 30 años para que empiecen a ser realidad, pero son pasos firmes y son pasos que están abriendo una luz de esperanza para el resto de víctimas de este país. Acompañar también de parte de la familia, quienes se dieron cita para ser partícipes de este acto público que el Gobierno de la República ha tenido a bien realizar como parte de la dignificación. Buenos días. Señor Vicepresidente de la República de Guatemala, doctor autoridades de gobierno, cuerpo diplomático que nos honra con su presencia, doctora Ruth del Valle, directora de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos COPREDE, licenciado Orlando Blanco, secretario de la Secretaría de la Paz, CEPAS, y licenciado César Dávila, director del Programa Nacional de Resarcimiento Penal. También a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, invitados especiales, familiares, amigos que nos acompañan y familiares de Robin Mayro García Lara. En nombre de mi señora madre, Carmen de Caballeros, de mi hermana, Mayra Caballeros, de mis familiares, amigos y todas aquellas personas que nos han acompañado durante el proceso de rescate histórico de Guatemala, estamos presentes en este digno acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y petición de perdón. Por lo que me permito agradecer infinitamente al señor presidente de Guatemala, ingeniero Álvaro Colón, y a las instituciones del Estado que hicieron posible las diversas actividades para dignificar a nuestros mártires, Aníbal Leonel Caballeros y Robin Mayro García Lara. Con mucha satisfacción y humildad aceptamos y otorgamos el perdón solicitado, porque nuestra amada patria necesita una paz verdadera y duradera, y para que las próximas generaciones vivan en armonía y en paz, y nunca más se dé otro conflicto armado. Que vivan en nuestra memoria para siempre Leonel y Robin y los miles de guatemaltecos que dieron su vida por una Guatemala libre. Además, agradezco infinitamente todas aquellas personas, estudiantes, obreros, universitarios que nos acompañaron en 1977, que desfilaron con nosotros y también elevaron su protesta por el asesinato de estos jóvenes mártires y grandes ciudadanos guatemaltecos. Muchas gracias. En el uso de la palabra ahora al señor Oscar Caballeros, quien también representa a uno de los personajes que estamos reconociendo en este día. El tiempo con usted. Muchas gracias. Solo claro que soy Julio García. Señor Vicepresidente de la República,
señores representantes de los organismos del Estado que han contribuido a que este magno acto se dé, familiares de Leonel Caballeros y de Roby García, distinguidos y queridos amigos. Quiero iniciar agradeciendo la iniciativa, la receptividad, la comprensión, la cooperación con que los organismos del Estado han atendido nuestros requerimientos para la dignificación de estos muchachos. Y hace 32 años, 2 meses y 26 días, en este mismo hermoso edificio ingresábamos mi padre, mis hermanos y yo al despacho de don Aldo Álvarez Ruiz a suplicarle que perdonara la vida de mi hermano Robin Mayer. Audiencia que nos dieron como respuesta a un telegrama que envió mi padre a Shell Lawler, al advertirnos en la entrada que solo podíamos estar 20 minutos, pues con las referencias públicas que habían de don Aldo Álvarez Ruiz, las expectativas positivas eran limitadas. Pero había que agotar, ya solo ese recurso nos quedaba, después de estar 7 días buscando a mi hermano en centros de detención, cuarteles, hospitales, morgues, y participando en todas las manifestaciones que exigían su aparición, así como recorriendo una a una todas las aulas universitarias de las escuelas e institutos públicos solicitando el apoyo de los estudiantes y a punto de iniciar una huelga de hambre. Después de plantearle al ministro que estábamos convencidos que Robin estaba capturado y le suplicábamos que fuera consignado a un tribunal para que fuera juzgado por un juez y que tuviera la oportunidad de defenderse, obtuvimos la respuesta que siempre habíamos visto en los medios de comunicación, con su vista hacia otro lado, incapaz de vernos de frente. Su hermano no está en ningún centro de detención. Y aunque ustedes no han hecho una denuncia formal, estamos investigando de oficio. Y ahora que hemos hablado con ustedes, haremos esfuerzos para que aparezca. Vayan ahora mismo con el coronel Castillo al departamento judicial, en la 14 calle, entre 6ª y 7ª avenida, zona 1, y apórtenle todo lo que sepan de Robin, el nombre de la novia, de sus amigos más cercanos, lugares que frecuentaba, etc. Llamó al jefe de la policial para decirle que íbamos para allá, y hasta me hizo el favor de quitar mi número de placa de mi picopito de la lista que tenía que habían participado en las manifestaciones, porque es el hermano. Ese mismo día anunció por los medios de comunicación masiva que reprimiría la más grande manifestación que los estudiantes anunciaron que se llevaría a cabo el viernes. Al día siguiente, jueves 4 de agosto de 1977, cuando por la mañana aún me encontraba en una concentración de las valerosas patojas del Inca, como todos los admirables muchachos de educación media representados por la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media de finales de los años 70, fui notificado que de mi casa me andaban localizando. Una funeraria como ave de rapiña había llegado a la casa nuestra a notificar que un cadáver con la cédula de mi hermano había sido recogido en Palín y que fue llevado a la morgue del hospital de Swing, y que al contratar con ellos los servicios llevarían a mis padres al hospital de Escuintla y a mis hermanas a esa ciudad. Durante mi recorrido hacia Escuintla, a la altura de la Sonora, fui detenido por una patrulla, quienes después de revisar mis documentos y revisar mi picopito, al constatar que no llevaba armas más que las que siempre llevo en el intelecto y que ellos son incapaces de verlo, me dejaron seguir. Al llegar al hospital de Escuintla, a la primera que vi sentada en una de las bancas de la morgue fue a mi madre, que desconsolada lloraba
con su rostro impresionantemente bañado en lágrimas de madre, me dijo: ahí está adentro. Mi padre me acompañó a ver el cuerpo. Yo, aunque identifiqué su inconfundible figura, le dije a mi padre: ¿será él? Sí, me dijo, enseñándole una pequeña deformación que tenemos en la oreja de los hijos varones y que la heredamos de él. Su rostro era irreconocible por la barbarie a la que fue sometido. Me detuve un instante para verlos mientras pude contener mis lágrimas. Tenía la mano derecha casi desprendida, con señales de evidentes golpes, probablemente ejecutados con un martillo. Una herida de cuchillo o bayoneta en el cuello, desfiguración total de la cara por los golpes recibidos, varias fracturas en el cráneo, una particular en la sien izquierda, con gran profundidad que según el forense fue la que le causó la muerte. Además, tenía el tiro de gracia. Probablemente me he quedado corto con la descripción de lo que vi, porque fue peor. Antes de romper en llanto, que me secó la vista, me cegó la vista y los pensamientos. Solo recuerdo que mi hermana, que era enfermera, me ofreció un calmante. Yo le pedí: dame un arma. Durante la vela en el Instituto Rafael Akeche por la noche y en la Escuela de Comercio del día 5 de agosto de 1977, fue impresionante el desfile de personas que nos acompañaron, y lo impresionante fue que la inmensa mayoría eran jóvenes de educación media, que no podían ocultar en sus rostros el dolor del golpe que se le había dado a la juventud. Al desatender el clamor popular que durante 7 días pedía a Robin vivo. Y fue doblemente criminal, porque fue la juventud la que le pedía que lo entregaran con vida. El sepelio se llevó a cabo en un completo silencio, un alto sentido de respeto y una seriedad con que los jóvenes demostraron al gobierno fraudulento de Shell Lauder, el tristemente célebre criminal Mario Sandoval Alarcón y el no menos criminal Donaldo Álvarez Ruiz. Desde ese nefasto 4 de agosto de 1977, que jamás olvidaré, aprendí a sentir lo que es el dolor del alma. A toda la familia nos ha llevado muchos años aprender a vivir con el dolor en el alma, observando cómo impunemente los autores de tan alevosos crímenes se pasean por las calles de Guatemala, con un sistema llamado justicia, que en complicidad con el silencio que han impuesto los militares para que no se conozca la memoria e historia reciente, y mucho menos que se reconozca a tan dignos guatemaltecos que ofrendaron su vida porque en Guatemala, nuestro amado país, hubiera cambios en beneficio de los poseídos, que son la mayoría del pueblo guatemalteco. Hablar de la obra de Robin Mayo García Dávila basta decir que amó a la naturaleza en todas sus expresiones, amó, respetó y ayudó al prójimo en todas circunstancias. Fue un estudiante destacado, preclaro y visionario. Como dirigente estudiantil libró duras batallas por reivindicaciones socioeconómicas para los catedráticos, estudiantes y para la población humilde de Guatemala. Su obra comienza desde muy pequeño, apoyando la obra social del Padre Gómez en la iglesia de Caminal Unión Zona 7, cooperando en los desastres ocasionados por fenómenos naturales, desde el grupo scout de la misma iglesia, extraordinario deportista, destacado en fútbol, voleibol y básquetbol. Dirigió el equipo de la 5ª división de Mosquitos, de un club deportivo que él fundó, y que manejábamos 4 equipos de fútbol y se jugaba en los campos del Patronato Antialcohólico de la Zona 7, y que desapareció a raíz del terremoto de 1976, que hicieron de los campos asentamientos humanos. Robin ya cursaba el primer año en la Facultad de Agronomía de la USAC. A su corta edad ya era un destacado dirigente con la conciencia social adquirida desde su nacimiento en Tipizape, donde asimiló el descontento social y económico que se vivía, el desprecio contra el ejército y la admiración que se percibía por la era revolucionaria del doctor Juan José Arévalo y sobre todo de Jacobo Arbenz Guzmán. A pesar de la imposición de silencio que el ejército tenía sometido al pueblo, a pesar de todo,
siempre existieron los rebeldes que se hacían oír. El gran ejemplo de nuestros padres, también el gran ejemplo de la revolución cubana que se dio en esa época. Ya en la capital, a donde nos trasladamos por haber sido despedido mi padre de la compañía frontera donde trabajó por más de 30 años, era evidente que las injusticias sociales hacia el campesino, hacia el obrero y la discriminación hacia el indígena, aunado a las dictaduras militares impuestas por golpe de Estado y posteriormente por farsas electorales fraudulentas que instauraron la guerra de contrainsurgencia como justificación para perpetuarse en el poder, logrando establecer gobiernos totalitarios de extrema derecha con la bendición de los sectores más recalcitrantes desde 1954. Así controlaron el Congreso, el organismo legislativo, no digamos el Ejecutivo. Ser estudiante o intelectual casi era la pena de muerte, no digamos dirigentes de la talla de Leonel Caballeros y Robin García, que desde su trinchera intelectual, editando el periódico Pueblo y Estudiante, por sus poemas de rebeldía, desde las asociaciones de estudiantes, dieron la batalla en tan desiguales circunstancias, lo que les valió ser capturados por miembros de los aparatos represivos del Estado, comandados por el tristemente célebre Donaldo Álvarez Ruiz y el criminal Mario Sandoval Alarcón, el Mico Sandoval, y fueron torturados hasta morir. Las demandas de Robin y Leonel y de cientos de miles de dignos guatemaltecos, 32 años más tarde, siguen siendo vigentes. Un sistema de justicia aún no existe en el país. Peor aún, a los genocidas y corruptos se les premia con puestos en el Congreso o en organismos del mismo Estado, donde se les abren grandes espacios en los medios de comunicación. Hasta han violentado la Constitución con el interés de tratar de tomar nuevamente el poder. La justicia social y injusticia social y económica continúa. Los niños continúan muriendo de desnutrición y de insalubridad. La educación aún no llega a los niños. Todas las esquinas están llenas de niños pidiendo limosna, mostrando zapatos, oliendo pegamento, y otros son negociados como mercancía a extranjeros interesados en adoptarlos. Todo un sistema de asociaciones delictivas que tienen atemorizada a la población sin que el Estado logre controlar la situación. Sigue vigente la misma visión de Robin, que el pueblo debe organizarse y hacer valer su poder. Tiene que fortalecerse con su lucha organizada para hacer frente al enemigo común, las pandillas de extorsionistas, el crimen organizado, secuestradores, violadores, políticos, policías y militares corruptos. A Robin y a Leonel les arrebataron sus bellas y tiernas vidas, pero contrario a lo que pensaron los militares genocidas y sus lacayos civiles, serviles, lejos de matarlos, les han dado vida eterna porque Robin y Leonel viven. Quiero terminar solo pidiéndole a Dios, como ser supremo, y al pueblo de Guatemala, que es el que vota y es el que debe ejercer el poder, que no permita que nunca más los militares vuelvan a gobernar Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, y a continuación tenemos nuestro acto cultural, el cual viene a cargo del maestro Ronnie Hernández y el maestro Roberto Estrada. Ellos nos van a deleitar con 3 melodías y una de ellas está dedicada a Robin García, de la inspiración de su hermano Julio García. Ayer nos ametrallaron el amor y todavía para la muerte, soñamos con una patria sin rencor, capean para violar una canción, y a mí que me gusta el canto, que se raíz en el monte, lo escondo en unas paredes.
memoria cayó al huir. Los vientos corren muy poco, vivimos en el pasado, la prehistoria la del porvenir. Ayer nos mataron niños por parir, ayer duran 5 siglos, ayer continúa ahora, nos toca ganar la historia o morir. Ayer quisieron aplastar dignidad, pero el corriente de las lágrimas nos da más fuerza en el proyectil y a la libertad. Ayer nos ametrallaron el amor y todavía empuñados claveles para la muerte, soñamos con una patria sin rencor. Catean para violar una canción y el pueblo que aprecia el canto, que se raíz en el monte, esconde en unas paredes de cartón. Ayer quisieron aplastar dignidad, pero el correr de la lágrima nos da más fuerza en el proyectil y ganas de libertad. Ayer quisieron aplastar dignidad, pero el correr de las lágrimas nos da más fuerza en el proyectil y ganas de libertad. Buenos días. Buenos días, gracias por el honor de estar acá cantando estas canciones. Pues son emociones que estamos viviendo. Esta canción que cantamos fue escrita en 1978, cuando asesinaron a Oliverio Castañeda de León. Fue compuesta por Rufino Cabrera, un cantautor radicado en el extranjero, autor guatemalteco. Y bueno, es una canción que le hemos dedicado esta mañana y siempre que le hemos cantado a los héroes que ha tenido nuestra nación. Vamos a cantar ahora una canción que por primera vez la vamos a cantar, recién la aprendimos, es una canción que Julio García, que tenemos gusto de el honor de... él compuso esta canción para Robin. No sé, quizá podíamos revisar los cables, por favor. Esta canción, esta mañana, vamos a dedicarla, por supuesto, tanto a Robin como a Aníbal Leonel. Y bueno, la canción dice así. Sencillo y cordial, la juventud le brotaba por la piel, su franca sonrisa contagiaba, su abundante cabellera al aire volaba, casi era un niño todavía, la grandeza de su alma le salía, circulaba por sus venas sangre bravía, con interés, sacrificio y hombría. El militar tirano lo llamó delincuente subversivo por luchar por la justicia contra el asesino, subversivo por luchar por la tierra para el campesino, por la educación para los niños,
autoridad sin intelecto, al secuestro, tortura y al crimen fue directo. La bella y tierna vida le fue arrebatada, sin respetar el clamor, las súplicas, sin respetar. Su pecado, haber sido visionario, como un auténtico revolucionario, haber sembrado el amor y la lucha por la justicia, la igualdad y el derecho a la vida. Hoy lo vemos en el agua y los volcanes, en la lucha de los campesinos agrarios, en la sonrisa de los niños proletarios. Recordamos hoy su pensamiento, sus ideales. Y hasta siempre Robin y Leonel nos acompañarán con su lucha de joven, con la belleza de su alma, con la nobleza y la justicia de sus ideas, con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembraron. Robin y Leonel vigilarán la organización que los obreros proletarios, los campesinos agrarios y los estudiantes progresistas vayamos efectuando, porque en esta surgirá también y principalmente la gallardía del joven revolucionario. Y eso ha de ser así, porque ustedes, Robin y Leonel, creemos en la resurrección de los héroes. Ustedes, Robin García y Leonel Caballeros, no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. Hoy nos vemos en el agua y los volcanes, en la lucha de los campesinos agrarios, en la sonrisa de los niños proletarios. Recordamos hoy su pensamiento, sus ideales. Hoy nos vemos en el agua y los volcanes, en la lucha de los campesinos agrarios, en la sonrisa de los hombres proletarios. Recordamos hoy su pensamiento, sus ideales, sus ideales. Un aplauso para Robin Leonel. Decíamos por el Castillo, aquí solo queremos ser uno. Aquí no lloro nada. Solo queremos ser humanos, darle paisaje al ciego, sonatas a los ojos, corazón al mar, esqueleto al viento, coagulosa al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario, cuando se ha temblado en el vientre de la madre sin conocer aún el aire, la luz, el grito de la muerte. Cuando eso no sucede, no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia, cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma, darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre.
darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha nacido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice comed vuestra miseria, desgraciados, cuando eso acontece, no es llanto el que destinan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, reír, enamorarse, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos. En la presentación de este acto cultural, el Gobierno de la República de Guatemala agradece de manera especial la asistencia y participación de cada uno de ustedes, a los familiares de Robin García y de Aníbal Leonel Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros. A los señores de la mesa, muy amables por habernos acompañado. Que tengan el mejor de los días y los invitamos a degustar un pequeño vertiente.